Bueno, hola a todos, mi nombre es Cristian Ramírez, soy estudiante de desarrollo de software y vamos a hablar pues del tema de la semana 10, que es decisiones programadas, expresiones, instrucciones y diagramas. Eh, Empezamos diciendo que una decisión programada es un proceso donde un sistema elige entre alternativas siguiendo reglas lógicas y criterios previamente establecidos. Entonces, podemos decir que las decisiones programadas son determinísticas, es decir, que si conocemos los valores de entrada, podemos predecir cuál va a ser el resultado. Son repetitivas, se ejecutan como se hayan ejecutado anteriormente, si las condiciones son iguales, y son automáticas, o sea, no requieren intervención humana, como hemos visto, como hemos hablado de esto en clases anteriores. Las decisiones programadas podemos decir que tienen tres componentes esenciales, que son algunos son inherentes a las decisiones programadas y otros son simplemente complementarios, pero muy útiles para las decisiones programadas. El primero son las expresiones, que podemos decir que es el juicio en una en una decisión programada. Entonces, son el núcleo evaluativo, se basan en la lógica bivalente, o sea, dos valores, verdadero o falso. Las expresiones tienen la función de, por ejemplo, comparar. Aplicado a la programación, por ejemplo, comparar dos variables. Si esta variable es menor que esta variable, eh, que pase algo. El objetivo, por así decirlo, de las expresiones es como definir el punto de bifurcación o la duda que el sistema va a resolver. Mm, por este lado tenemos ya las instrucciones, que es la acción. Justo después de que se evalúan las expresiones, se hace el juicio, eh, pasamos a realizar una acción. Entonces, son los mandatos que se ejecutan según el resultado de la expresión, como dije antes, siguen la estructura de si, condición, si pasa algo, si se cumple una condición, entonces acción, se ejecuta la instrucción. Estas instrucciones pueden ser simples, es decir, que, que tienen una sola instrucción, o sea, una sola acción va a pasar si se cumple la expresión, si no, no va a pasar nada. Pueden ser también dobles, que en el caso de las dobles es como lo más común que pasen en cuanto a instrucciones, dobles o múltiples. Las dobles son estas que si pasa algo, o sea, si se cumple una condición, se ejecuta una instrucción y si no, se ejecuta otra instrucción diferente. Y las múltiples que ya son simplemente en la programación podemos decir que son condicionales donde hay muchas opciones, muchos resultados, dependiendo de cuál expresión sea verdadera en, en el código. Entonces, en estas múltiples, si una expresión es verdadera, solo se ejecuta una instrucción y las demás se excluyen. Eso es pues por lógica, como ya muchos saben. Y el tercer componente que tenemos son los diagramas, que es la visualización, que este no es inherente a las decisiones programadas, pero es muy útil. Son herramientas gráficas para representar el razonamiento lógico antes de programarlo. Y no solo antes de programarlo, también durante la programación o después de la programación, es muy útil tener dichos diagramas para poder entender muy bien cómo funciona el código. O sea, esto nos ayuda, nos facilita como el trabajo de entendimiento. En los diagramas tenemos tres tipos de diagramas. El primero es el diagrama de flujos, que ya lo hemos visto antes. Diagrama de flujos o flujograma, como lo dice el nombre, sigue un flujo, es un proceso. Eh, Cabe recalcar, como hemos dicho en clases anteriores, que estos componentes se pueden aplicar a la vida real, no solamente a programación.
Ya se sabe que la programación es la realidad mediante el código. Entonces, en este caso tenemos un flujograma, por ejemplo, por si quiero café, ¿qué tengo que hacer? O cuál es el flujo que se sigue si quiero café. Entonces, vemos que inicia quiero café. Entonces, se inicia con una expresión. ¿Hay café hecho? Sí o no. Ya vemos que hay dos instrucciones. Si esto es verdadero, como hablamos anteriormente, es bivalente verdadero o falso. Si es verdadero, la instrucción va a ser calentar café. Si es falso, es hacer el café. Y como vemos, son instrucciones dobles. Una instrucción excluye a la otra. Si se cumple esta ya no se va a cumplir. Y igual al revés, si se cumple esta no se va a cumplir. Otra vez para recalcarlo de una forma más gráfica. Y ambos llegan al mismo punto, que es servir en taza y añadir azúcar. O sea, después de la instrucción que pase, según el resultado de la expresión, van a llegar después al mismo punto, que es servir en taza y añadir azúcar. Ya después se llega a otra expresión, que es está dulce, otra vez verdadero o falso. Acá se podría decir que hay una sola instrucción, porque si no está dulce, la instrucción es que añada el café. Ya no hay más instrucciones. Se podría decir, se podría tomar como esto, porque si está dulce, simplemente hay que tomarse el café. Entonces ya como que, o sea, no es una instrucción, simplemente es el resultado o el final al que se llega. Entonces se puede decir que esto sería una instrucción simple. La expresión está dulce, no, añadir azúcar. Y también podemos ver la estructura cíclica, que en caso de que añadir azúcar vuelve otra vez a la pregunta y no está dulce, otra vez se repite y entra en un ciclo. También hay otro tipo de diagramas, que es el de Nazi y Schneiderman. Como vemos acá, es un diagrama más jerárquico, no tiene flechas y sirve más como para definir la estructura, por así decirlo. Entonces, en este caso, se aplica para hacer un viaje. Entonces, Take a Trip empieza, pues, como es jerárquico, de arriba hacia abajo. Primero, tomar un vuelo. Entonces, empezamos con una expresión que es volar o manejar. Y ya vemos que según el resultado de la expresión, el que se seleccione, si es volar, hay todo un proceso y un montón de instrucciones para volar. Y si es manejar, es lo mismo, instrucciones que son totalmente diferentes a las de volar. Entonces, es más como reflejar esa estructura de forma gráfica. No hay flechas, simplemente está como la estructura de ese proceso. Y ambos llegan también a un mismo punto, que es llegar al destino. Y por último tenemos el diagrama de bloques. Esto es un diagrama de bloques, hojuelas de maíz azucaradas. Es como el proceso que es una fábrica para hacer esas hojuelas. Este diagrama de bloques se utiliza mucho en la industria, mucho en ingeniería industrial, porque como vemos es un diagrama que define más bien procesos, o sea, se separa por procesos completos, procesos modulares en cada bloque. Entonces vemos que primero entrada de materia prima, después está el proceso de pesaje, después el proceso de cocción, que acá pues estos no especifican como cuáles son los paso a paso, simplemente pone todo el proceso en un bloque. En la cocción vemos que se desglosa pues a ciertas explicaciones, y lo característico de esto es eso, o sea, que son procesos modulares, procesos completos en cada bloque, y van de forma vertical con flechas desde el primer proceso, o sea, todo va en orden desde el primer proceso, pasa una flecha al segundo proceso y así, todo el orden. Que esto se utiliza mucho en las empresas, o sea, como dije, en la industria, para definir cuál es el proceso de una empresa, de una compañía de manufactura, por ejemplo, o una empresa que produzca cualquier cosa. Muchas veces hacen este tipo de diagrama. Y bueno,
Para continuar ya, dejando a un lado los componentes, podemos hablar de la importancia y sistémica e industrial de las decisiones programadas. Entonces vemos que permiten trasladar la racionalidad humana a las máquinas, como lo hemos dicho antes. Esto nos ayuda a que ciertos procesos se puedan hacer como con mucha más rapidez y precisión, ciertas tareas. Entonces, por ejemplo, en el control de procesos, sistematizar eh, el encendido o el apagado de una máquina, por ejemplo, en el mundo financiero, en los sistemas financieros, como para la aprobación automática de créditos que lo utilizan, por ejemplo, aplicaciones como Crédito y ADI, eh, gestión de inventarios, entre otras cosas. eh, Eso es como la importancia sistémica e industrial de esto. Y en conclusión, podemos decir que la decisión programada es la unión de la lógica, la voluntad y el orden para crear sistemas confiables y autónomos. Ahora bien, vamos a ver esto aplicado. Eh, para la actividad de esta semana 10 habían dos opciones. Una de ellas era mostrar esto como aplicarlo en un ejemplo. Yo para eso tengo por acá una aplicación pequeñita que desarrollé con AppScripts. Es esta. Es una simulación pues de cómo funcionan los sistemas financieros. Que en este caso es simplemente para la evaluación crediticia. Cuando una persona va a pedir un crédito, evaluar si a esa persona se le puede prestar o no. Cuál es el riesgo, cuál es el puntaje según los datos de esa persona, pues si es conveniente prestarle o no. Entonces, vamos a ver primero un ejemplo. Tenemos que, por ejemplo, los ingresos mensuales de esa persona, pongamos que sean de 3 millones, que tenga una deuda de 1 millón, que la persona tenga 20 años y que no tenga propiedades. Damos en evaluar. Entonces ya vemos que el sistema nos arroja el riesgo que puede tener prestarle a esa persona. Entonces vemos que el riesgo es medio. Nos dice el endeudamiento de esa persona, entonces nos dice que el 33,33% del salario de esa persona ya está en deuda, de los ingresos mensuales de esa persona ya los debe. Entonces, basándose en estos factores, nos da un puntaje. Y la instrucción es solicitar un codeudor, o sea, para que sea como fiable hacerle el préstamo a esa persona. También dice que la cuota máxima que podría pagar esa persona al mes es de 50.000. Entonces el crédito que se le puede dar a 12 meses es 600.000 y a 24 meses es 1.200.000. Ese sería el préstamo máximo que se le podría hacer a esa persona. Y nos muestra pues un gráfico, la deuda que tiene la persona y la capacidad libre que tiene para pagar el crédito en caso de que se le haga el préstamo. Y esta barra que vemos acá simplemente nos dice pues lo mismo el nivel de riesgo, como entre más bajo es el puntaje, por así decirlo, entre más bajo más menos confiable es la persona para prestarle. O sea, esto se basa en el puntaje, en el score. Entonces vamos a ver cómo funciona esto. Bueno, por acá primero tenemos el index, todo es HTML. Como es algo sencillo, tiene los estilos acá mismo, no tiene el punto CSS aparte, sino que una vez mejor definir los estilos ahí para no ser algo tan extenso. Esto simplemente es estructura, simplemente lo voy a mostrar así por encima porque no es como lo importante. Acá tenemos el formulario. Entonces tenemos los campos del formulario, el select y el botón para evaluar, bueno, etcétera. Tenemos los divs, que son los que se van a mostrar una vez se calcule
una vez se evalúe el riesgo con los datos ya ingresados y la función evaluar simplemente nos trae la información, mostrar resultados simplemente hace que todo aparezca pues en los dips que vimos anteriormente. Esto simplemente renderiza el gráfico según la información que tenemos. Y el score, que es la barra que les decía que se basa en el score, el puntaje que tiene la persona, esto la gráfica, por así decirlo. Entonces, lo que realmente nos importa es la lógica detrás de esa aplicación, que sería esta. Esto lo ignoramos, es un doget, es la función principal que utiliza AppScripts para ejecutar todo. Y tenemos por acá la primera función, que es calcular el puntaje de esa persona. Entonces, como vemos, esta función solicita cuatro variables: los ingresos de la persona, las deudas, la edad y si tiene propiedades o no. Entonces, primero se calcula el porcentaje, que este cálculo se hace deudas dividido ingresos multiplicado por 100. Eh, este porcentaje es el porcentaje de endeudamiento de la persona. Esa es la fórmula que utilizan normalmente en las entidades financieras. Las deudas que tiene esa persona, divídelas entre los ingresos. Se define la variable del puntaje, se define en cero, porque ya según los resultados del porcentaje es que le vamos a dar el, el valor al puntaje. Entonces acá vemos decisiones programadas ya. Vemos la primera condición, la primera expresión. Si el porcentaje que nos da acá es menor a 20, el score de deuda es igual a 50. Si el porcentaje es menor a 35, el score de la deuda es igual a 40. Si no, si el porcentaje es menor a 50, el puntaje que se le da es igual a 25. Y si no, finalmente el puntaje que se le da es de 10. El puntaje lo que nos dice es, entre más alto el puntaje es mucho mejor, porque quiere decir que la persona es confiable para prestarle. Entonces, si vemos que en el porcentaje de endeudamiento la persona tiene como la capacidad libre de menos del 20%, perdón, tiene un endeudamiento, este porcentaje es el endeudamiento. Si la persona tiene un endeudamiento de menos del 20%, le damos un puntaje alto porque es confiable, y ese puntaje va bajando dependiendo pues el porcentaje de endeudamiento que tenga la persona. Por eso, si la persona tiene un endeudamiento del 50%, de más del 50%, se le da simplemente un puntaje de 10. ¿Por qué? Porque es un riesgo muy alto prestarle a esa persona. Acá se calcula la capacidad de crédito, otra función. Ya hemos visto cómo funcionan, cómo todos esos cálculos complejos se sistematizan, se codifican y hacen que esa tarea de calcular ese puntaje sea como mucho más fácil. Eso es lo que hace las decisiones programadas. Entonces acá tenemos la capacidad de crédito. Vemos que esta función necesita los ingresos, las deudas y el puntaje que calculamos anteriormente para ver si esa persona tiene capacidad de crédito, o sea, si se le puede prestar. Entonces, acá decimos que la capacidad máxima la definimos como una constante, es del 35%. Esto pues lo hice pues buscando en internet, simplemente como poder qué porcentaje se le podía prestar a esa persona sobre sus ingresos. Lo recomendable es que no exceda ese porcentaje. Hay empresas o ya pues, entidades financieras que lo ajustan según las reglas de negocio de ellos. Entonces la capacidad máxima es el 35% de sus ingresos. Ahora bien, esa va a ser la capacidad máxima que tiene disponible realmente. Esa capacidad máxima menos las deudas. Entonces ya ahí vemos que hace pues el cálculo de el 35% de los ingresos, réstele las deudas.
y eso nos va a decir cuánto tiene disponible esa persona. Ya acá vemos que si no tiene nada disponible, o sea, si lo disponible es menor o igual a cero, automáticamente le va a retornar que no tiene capacidad de endeudamiento disponible. Eh, Acá vemos que ya se evalúa junto con el puntaje. Si el puntaje es mayor o igual a 80, o sea, si esta persona es bastante confiable para hacerle un préstamo, entonces digamos que se viene una variable factor que es igual a 1.2 o 1 o 0.8, etcétera. ¿Qué se hace con eso? Se define la cuota. Lo que es este cálculo es definir la cuota. Esa cantidad disponible que calculamos antes que tiene la persona, multiplícala por ese factor y eso va a ser la cuota que puede dar esa persona mensual. Porque todo se calcula con los ingresos mensuales de la persona. Y ya acá tenemos la función principal, que es evaluar el crédito. Lo que hace esto es, eh, se les da como un porcentaje a las preguntas, por así decirlo. Entonces, el puntaje equivale al 50% aproximadamente de la evaluación. El puntaje y el endeudamiento, porque pues igual el puntaje se calcula con base en el endeudamiento. Entonces, eso nos da como un 50% de la evaluación de decidir si sí o si no. Que nos da el resto de porcentaje? Si tiene propiedades, da un 30%, porque es como un factor importante también. Se quiere decir que tiene un respaldo. Y el tema de de la edad. La edad también da cierto porcentaje porque, por ejemplo, si la persona está entre los 25, si no estoy mal, entre los 25 y los 50 vemos que el puntaje es más alto y esto es debido a que se puede decir que entre los 25 y los 50 las personas tienen mayor estabilidad. Entonces es mucho más confiable y más fiabilidad para hacer el préstamo, el crédito. Eh, Acá se definen varias variables. Están los ingresos, que los obtenemos del formulario, las deudas, la edad y si tiene propiedades. Se calcula otra vez el porcentaje de endeudamiento, que es deudas dividido ingresos, se multiplica por 100, eso nos da el porcentaje de 33,33% en este caso. Preguntamos si es solvente. Si es solvente es con base en ese porcentaje. Si el porcentaje es menor a 35, quiere decir que es solvente. También si es joven es importante. Si la edad está entre 18 y 65 años, si es menor a 18 automáticamente se va a descartar porque es menor de edad, no se le puede hacer un préstamo legalmente. Si es mayor a 65 se descarta también por el hecho de que eh, ya, o sea, por lo general ya es alguien que no trabaja, que está jubilado y pues a las entidades financieras por alguna razón para obtener mayores ganancias les interesa a personas que trabajen y que obtengan cierto salario mensual. Y aparte pues de que las personas mayores hay un riesgo, hay muchos riesgos, muchos factores o muchas variables que pueden suceder con esa persona y se perdería el crédito. Así se evalúa el riesgo. Se hace mucho en la edad. Eh, Acá vemos también lo que hablamos de decisiones programadas, se automatiza, ya todos esos cálculos se automatizan y simplemente, si no es joven, si no cumple con el rango de edad, automáticamente se rechaza, como hablábamos anteriormente. Ahora, si es solvente y tiene propiedades, tiene ese respaldo, se puede decir que el riesgo es bajo. Acuérdese que es solvente se basa en cuántos son los ingresos y cuánto porcentaje de esos ingresos tiene en endeudamiento, tiene en deuda. Entonces ya, si es solvente y tiene propiedades, entonces el riesgo es bajo, se le puede aprobar el crédito con tasa preferencial. Acá atrás, a ver, bueno, sí.
Otra vez, nada más para aclarar esto, se dice que es solvente si la deuda que tiene, el endeudamiento, es un porcentaje menor al 35%. Ahora, si no es solvente, perdón, si es solvente o tiene propiedades, si se cumple cualquiera de las dos, pasa a ser el riesgo medio y se le solicita un codeudor para, la instrucción es solicitar un codeudor para poder tener como esa fiabilidad de realizar el préstamo del crédito. Acá en este caso, según esa lógica, como el endeudamiento es menor al 35%, si yo tuviera propiedades, el riesgo sería bajo y me aprobarían el crédito. O sea que la lógica vemos que funciona. Y ya, pues, por último, si no se cumple ninguna de estas expresiones, que es lo que hablábamos, si no es joven, o sea, si cumple con el rango de edad, perdón, si cumple con el rango de edad, pero no cumple con estas condiciones, o sea, la persona no es solvente y no tiene propiedades, es un riesgo muy alto prestarle, entonces simplemente se rechaza la solicitud. Y eso sería como todo. Acá simplemente lo que estamos haciendo es obtener los resultados del puntaje utilizando las funciones. Entonces, como vemos, para esto sirven las decisiones programadas. Vimos que nos ayuda a tener procesos matemáticos y evaluar, como dije, variables no solo numéricas, sino también cualitativas. Por ejemplo, acá una de las variables cualitativas que se evaluaba era si la persona tenía propiedades o no. Y nos ayuda como a evaluar todo eso de forma automática sin la necesidad de que una persona tenga que hacer todo ese proceso. Eso sería todo y muchas gracias.